Bienvenidos, qué alegría contar con su asistencia nuevamente. Mi nombre es Brandon Espinela Verde. Esta es nuestra tercera clase del ciclo de clases gratuitas de formación y preparación para el examen del concurso de méritos de la DIAN. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Hemos visto a muchísimas personas participando, comentando los posts, participando en el grupo, descargando los documentos, realmente interesadas por aprender y por crecer. Y qué alegría ser sus aliados en este proceso. En serio que para nosotros es un privilegio gigantesco. De verdad que les agradecemos estar aquí un sábado. Sé que es fin de semana, que tal vez queremos compartir con nuestras familias, que queremos tomar espacio para cambiar nuestra rutina, pero bueno, a veces hacemos un esfuerzo adicional para poder seguir desarrollándonos profesionalmente. Reitero lo que hemos dicho en sesiones anteriores, nosotros somos Lexo. Lexo es una metodología de aprendizaje autodirigido que está enfocado en el uso de las nuevas tecnologías de la información para que los conceptos jurídicos sean un poco más fáciles de entender, más frescos, más eficientes y que aquello que tal vez nosotros consideramos que es el derecho un poco aburrido, a veces un poco enredado, realmente se pueda comprender de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla. Entonces, bueno, estamos aquí para servirles. Ahora, nuevamente, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos poner conocimiento, queremos poner nuestra experiencia en función de ustedes. Creemos que si hemos tenido este privilegio de aprender es para poder compartir con los demás y hacer comunidad. Si nuestra comunicación nos permite crecer, ¿por qué no podemos hacerlo? Debemos hacerlo. Por eso en Lexo queremos ser parte de su crecimiento y por esa razón estamos adelantando este ciclo de clases. Durante las clases anteriores hemos estudiado conceptos de evasión y elusión tributaria, el manual específico de requisitos y funciones, hemos estudiado qué es la obligación tributaria, desde ya están súper invitados a ver las clases en el canal de YouTube, también hemos estudiado la constitución política, qué es el Estado, cuáles son sus elementos, cuáles son las partes de la constitución política, qué es la soberanía, qué son los derechos fundamentales y bueno, en esta tercera sesión nosotros nos vamos a concentrar en la organización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Pero bien, antes de continuar, quiero saludar a las personas que nos acompañan en esta mañana. Saludo a Julián, saludo a Andrés, a Milena. Qué alegría que estén conectados. Les pido que nos cuenten desde dónde nos escriben, desde qué parte del país se conectan. Somos un país, el Internet afortunadamente nos permite generar relaciones sociales un poco más estrechas, un poco distintas, pero qué bueno que nos estén viendo desde Ipiales, desde Montería. Ojalá nos estén viendo en el sur del país, en el centro, en la costa, en los llanos orientales, en la costa pacífica, mejor dicho. Ojalá nos estén viendo en todo lugar. Entonces los saludo, bienvenidos. Aquí estoy viendo pues ya algunos saludos y les deseo pues que esta clase sea lo mejor y sea lo que ustedes esperen y cumplen con sus expectativas. De igual manera, antes de continuar, quiero invitarlos a que por favor revisen las redes de Lexo. Nos encuentran en Facebook, en facebook.com/lexo.legal. Asimismo, los invito a que se unan al grupo de Facebook. Allí van a encontrar el material de estudio. Pueden encontrar en el buscador fácilmente como material estudio día en 2021. Igual aquí está el link para que puedan ingresar. Y de igual forma los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/lexolegal. Ojo, ahí no hay punto, es Lexolegal. Suscríbanse para que puedan tener acceso a los cursos, para que puedan conocer las actualizaciones, saber en qué estamos trabajando, ver las clases anteriores y pues continuar con su proceso de formación, que es lo más importante. Como les digo, ya hemos abordado varios temas, de manera que los invito a que se pongan al día. Si no han visto las anteriores clases, que se conecten, que inviten a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a aquellas personas que estén interesadas en el concurso de méritos y que no sepan por dónde estudiar o por dónde arrancar. Vamos a ser aliados en su crecimiento. Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿En qué nos vamos a concentrar en este momento? En el día de hoy vamos a estudiar qué es la DIAN, cuáles son sus funciones, qué es el nivel central, cuál es su estructura, cómo se encuentra organizado, qué es el nivel local y qué es el nivel delegado. Puede que ustedes se pregunten, bueno, pero pues ¿por qué vamos a estudiar qué es la DIAN? Es muy importante conocer la estructura de la entidad, puesto que es la entidad a la que aspiramos a ingresar, donde queremos trabajar.
necesitamos generar sentido de pertenencia. Es probable que esto sea parte de los elementos organizacionales o básicos que serán objeto de pregunta, especialmente teniendo los cargos a los cuales estamos dirigidos. De igual manera, saber cuál es la estructura de la DIAN va a permitir enfocar nuestro estudio. ¿Por qué? Porque atendiendo eso podremos identificar cuál es el manual específico de requisitos y funciones que nos, digamos, que nos compete, junto con las funciones que vamos a desarrollar, junto con el proceso correspondiente, y así vamos a poder enfocar nuestro estudio respecto de las competencias laborales y funcionales que vamos a desarrollar. Por eso es muy importante que tengamos claro cuál es la estructura de la DIAN. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestro primer punto? Ojalá nos alcance el tiempo. De una vez les digo, por favor alisten dónde anotar. Esta clase es un poco más esquemática que las anteriores. En las clases anteriores hablábamos más de conceptos, ejemplos prácticos de la evasión, de cómo funciona la soberanía, de cómo funciona la constitución política. Esta clase es un poco más esquemática, o sea, vamos a ir punto por punto, hablando de listados de funciones, de listados de la estructura. Por eso tal vez no nos demoremos tanto como en las anteriores clases, va a ser tal vez un poquito más breve, pero la idea es que sea súper eficiente y a los conceptos concretos. Listo, entonces, por favor, listen sus documentos, preparen donde tomar nota. Aquí voy saludando otra vez a algunas personas que se van conectando. Muchas gracias desde las diferentes partes del país. Qué alegría que estén acá. Y bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que vamos a discutir es la organización de la DIAN. En ese orden de ideas, la primera pregunta que debemos resolver es: ¿qué es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN? ¿Qué es esta entidad donde aspiramos a ingresar? ¿En qué consiste? Hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Tenemos tal vez esta idea de la DIAN. Alguna vez se formó esta idea equivocada de que la DIAN era una suerte de verdugo detrás de empresarios. No es cierto. O que era la que fiscalizaba y todo el mundo le tiene miedo. Tampoco. La identidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es parte indispensable del Estado, porque va a garantizar la seguridad fiscal. Recordemos brevemente la noción del tributo para hablar de esto. Acuérdense que cuando nosotros tributamos lo que queremos es apoyar al Estado, contribuir para financiar que el Estado pueda cumplir con sus fines esenciales. Y la DIAN es indispensable en este punto. O sea que va a ser ese intermediario entre el Estado y los contribuyentes para garantizar que el Estado tenga recursos para cumplir con sus finalidades de salud, garantizar la paz, libertad, entre otras cosas. Entonces, para comprender el concepto de qué es la DIAN, es muy importante que primero toquemos un aspecto y tiene que ver con cómo nació la DIAN. Bueno, la DIAN nace a partir del decreto 2117 de 1992 y es el resultado de la fusión de dos unidades administrativas especiales. ¿Cómo así? Si la DIAN primero nace, es como una fusión de entidades, una reestructuración. Les cuento un poquito de historia. Antes en Colombia, o sea, antes de 1992, en Colombia existía la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales y funcionaban de forma separada. El punto de unidad administrativa especial, ahorita lo vamos a profundizar, bueno, y cada una, tanto la Dirección de Impuestos Nacionales, fue creada por el Decreto Ley 1643 de 1991, que es un decreto con fuerza de ley que se fundamenta en una ley que otorgó facultades extraordinarias, que es la Ley 49 de 1990, y por su parte, la Dirección de Aduanas Nacionales nace por medio de la Ley Sexta de 1992. Entonces, estas dos unidades se integran y constituyeron en 1992, ojo, no perdamos de vista eso, constituyen lo que nosotros conocemos como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es una fusión, básicamente, ¿cierto? Y nace entonces por medio de este decreto, ojo con esto, decreto 2117 de 1992. Así nace la DIAN, como la reestructuración de dos entidades que se integran. Ahora bien, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Es decir, jurídicamente, ¿cómo la podemos prever o cómo podemos identificar su estructura dentro de las ramas del poder público? La DIAN es una unidad administrativa especial. Esto significa que pertenece al
a la rama ejecutiva del poder público. Entonces, es una unidad administrativa especial del orden nacional con un carácter técnico y especializado. ¿Qué significa que tiene un carácter técnico y especializado? Que los temas que va a tratar van a versar sobre materias en particular, impuestos, gestión de aduanas y operaciones de comercio exterior dentro de lo que esté de su competencia. Entonces, es una unidad administrativa especial, ojo, con personería jurídica. ¿Qué significa que tenga personería jurídica? Significa que puede darse un presupuesto, un patrimonio y puede intervenir mediante actuaciones judiciales y administrativas. ¿Listo? Por otra parte, se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como es natural. Recordemos brevemente entonces cuál es su naturaleza jurídica. Unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esa es la naturaleza jurídica de la DIAN. Con eso pues tenemos claro entonces cuando nos pregunten, ¿la DIAN es una unidad administrativa especial con personería jurídica, verdadero o falso? Verdadero, tiene personalidad jurídica. ¿Eso qué implica? Que tiene autonomía administrativa, tiene un presupuesto, tiene un patrimonio. ¿Listo? Por favor, ténganlo muy presente si lo llegan a preguntar o lo llegan a indagar. Teniendo claro entonces cómo nace la DIAN y cuál es su naturaleza jurídica, ahora nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la DIAN? Uno puede identificar dos ideas principales. Primero, garantizar la seguridad fiscal del Estado. Ese es el primer propósito de la DIAN, garantizar la seguridad fiscal del Estado. El segundo propósito de la DIAN es la protección del orden público económico nacional. Precisamente por eso estábamos hablando de una entidad de carácter eminentemente técnico y especializado. Pero cuando hablamos de seguridad fiscal, estamos hablando del cumplimiento de obligaciones de carácter tributarias y aduaneras, incluso de la vigilancia y control de las operaciones que se realicen entre particulares respecto a de dichas operaciones. Ojo, pero me explico, ojo. Vigilancia y control no significa que estén inspeccionando las operaciones de los particulares, no, sino el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de esas operaciones. Y respecto a la protección del orden público económico, pues naturalmente la protección y el apoyo en las operaciones de comercio exterior. Entonces, fíjense que tenemos estas dos ideas principales de la DIAN: seguridad fiscal y protección del orden económico. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar estas dos nociones? A partir de tres ideas. Primera, la administración y control de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Segunda, la administración de los derechos y gastos sobre los juegos de azar y suerte. Y tercero, la facilitación de las operaciones de comercio exterior en nuestro país. Esto nos lleva al siguiente tema, y es ¿quién representa legalmente a la DIAN? Quien representa legalmente a la DIAN es el director general de la entidad. El director general de la entidad tiene una forma de vinculación particular, y es que es nombrado por el presidente de la República por libre nombramiento y remoción. Durante los anteriores años, desde la posesión de este gobierno, nosotros identificamos como el director general al doctor José Andrés Romero. Actualmente identificamos, es decir, desde 2020 en adelante, 2021 en adelante, al doctor Lisandro Junco. Para que lo tengamos claro, es de libre nombramiento y remoción y, por supuesto, coadyuva al gobierno y al Ministerio de Hacienda en el desarrollo de las políticas fiscales de recaudo y, por supuesto, de seguridad fiscal. Recordemos que el Estado necesita dinero y la DIAN no es la que corre el dinero, ojo, aclaro eso, sino la que va a velar por la política fiscal, por los tributos y por la administración de estos. ¿Listo? Ahora, brevemente, muy brevemente, sigamos ahora con cuál es la estructura de la DIAN. Nosotros, por regla general, hemos entendido que la DIAN
se organiza a partir de dos decretos. La gente, bueno, nosotros, la comunidad generalmente ha asociado dos decretos que van a definir la estructura de la DIAN. El decreto 4048 de 2008 y el decreto 1742 de 2020. Siempre pensamos esto, pero lo cierto es que la DIAN cuenta con un proceso de estructura mucho más robusto. Podemos identificarlo en la siguiente gráfica. El proceso de transformación de la DIAN reúne varios decretos. En primera instancia, el decreto 4048-2008, que es como esta piedra fundante, ¿no? Donde vamos a encontrar inicialmente cómo se va a estructurar la administración tributaria. Luego sigue el decreto 2360 de 2009, el decreto 1321 de 2011, el decreto 1292 de 2015, el decreto 1346 de 2016, el decreto 2183 de 2017, son bastante decretos, decreto 760 de 2020 y finalmente el decreto 1742 de 2020. ¿Y qué nos demuestra esto? Que la entidad ha sido parte de un proceso constante de reestructuración. Entonces viene una pregunta muy importante y es, bueno, si esto es así, ¿por qué se reestructura la DIAN? Algunas personas dicen, no, concentrémonos en estudiar solo el decreto 4048. Ojo, el decreto 1742 de 2020 ya entró en vigencia. Obviamente hay un proceso de transitoriedad mediante el cual la administración va a ir adoptando toda la estructura que tiene o la nueva estructura propuesta, pero ya está en vigencia. Por eso nos vamos a concentrar en el decreto 1742 de 2020 y no en el 4048 de 2008. ¿Listo? Entonces viene la pregunta, ¿por qué se reestructura la DIAN? Al leer los considerandos del decreto 1742 de 2020, podemos identificar los siguientes propósitos para la reestructuración de la DIAN. Primero, se quiere consolidar un modelo gerencial sólido que permita la planeación estratégica y gestión territorial. ¿Qué significa esto? Lo que se quiere con la reestructuración de la DIAN es lograr continuar implementando políticas de buen gobierno, de administración, de gerencia, que permitan que el nivel central, ahorita vamos para allá, que el nivel central se articule debidamente con el nivel local. O sea, que desde Bogotá se dicten directrices claras y eficientes que posteriormente sean implementadas en las direcciones seccionales de los territorios, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, pero en todas las ciudades, en los departamentos donde la DIAN tiene sus direcciones seccionales. Lo que se quiere es lograr esta articulación armónica. ¿Listo? ¿Qué otro propósito podemos identificar? Encontramos la necesidad de potencializar el modelo de gestión del talento humano y gestión tributaria, hacer mucho más eficientes los procesos en los cuales interviene la administración tributaria. ¿Listo? Y por último identificamos dos puntos. Adaptar la entidad a las necesidades del tiempo actual, a los retos que implica todo el proceso que nosotros concebimos como el desarrollo social y tecnológico, y unificar la gestión de grandes contribuyentes. O sea, que la entidad responda a las necesidades actuales, a los retos de fiscalización, de política tributaria, aduanera, de operaciones de cambio exterior, operaciones de comercio exterior, perdón, pero adicionalmente también se reconoce la importancia de los grandes contribuyentes y por esa razón se quieren diseñar procesos mucho más eficientes para apoyar a estos contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Con eso tenemos claro entonces que vamos a estudiar el decreto 1742 de 2020 y sabemos por qué se reestructuró la DIAN. ¿Listo? Ahora bien, vamos a empezar a hacer una lectura compartida del decreto. Yo desde aquí y usted desde su casa. ¿Listo? Entonces, brevemente, vamos a saltar al decreto. En este momento pueden ver en pantalla el decreto 1742, aquí un poquito más cerca para que podamos identificarlo. Bueno, vamos a la primera página. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, decreto número 1742 de 2020, 22 de diciembre, o sea, está recién salido del horno prácticamente. Vamos a encontrar los considerandos que nos van a indicar por qué se va a reestructurar la DIAN, que es lo que estamos hablando anteriormente. Este decreto lo pueden encontrar en el grupo, por si no lo consiguen,
para que lo puedan leer y puedan tener un acercamiento más profundo hacia las diferentes partes que integran la administración tributaria. Capítulo 1. La competencia de la DIAN. ¿Esto qué significa? Atendiendo el principio de legalidad de las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley o el reglamento les indique. En ese orden de ideas, esto es lo que va a hacer la DIAN. Este es el marco de acción de la DIAN. Competencia. Obviamente no voy a leer el artículo porque nos quedaríamos aquí hasta las 4 de la tarde y creo que no se puede. Pero les quiero contar un poco sobre este asunto. Entonces, ¿qué podemos identificar en términos generales de la competencia de la DIAN? La DIAN va a tener, dijéramos, dos ideas fuertes sobre su competencia. Primera, la administración de impuestos, que ahorita vamos a definir qué significa administrar un impuesto, para el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas o IVA, y los demás impuestos de orden nacional que no hayan sido atribuidos o cuya administración no haya sido otorgada a otra entidad en particular, y adicionalmente la dirección y administración de la gestión aduanera. Entonces tenemos por parte dos competencias. Digamos que tenemos dos ideas principales de la competencia: la administración de impuestos y, ojo con esto, el control y vigilancia. ¿Y de qué? Del cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos de estos y financiación en moneda extranjera de importaciones y exportadores. Todo lo que esté dentro de la competencia de la DIAN. Ahora bien, revisemos brevemente el artículo primero. Aquí podemos encontrar entonces, perdón, me devuelvo un segundo, la competencia de la administración tributaria. Lo que les decía, la administración de impuestos, el control y vigilancia. Y ahora vamos a definir qué es administrar un impuesto. Aquí el decreto nos da una idea preliminar, pero ya vamos a poner ejemplos. ¿Qué es administrar un impuesto? Por si nos llegan a preguntar. Administrar un impuesto comprende su recaudo, su fiscalización, su liquidación, su discusión, su cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces vamos básicamente a nuestra presentación. ¿Qué va a ser administrar un impuesto? O sea, son todas aquellas acciones que la administración va a desarrollar, el conjunto de procedimientos o procesos que la administración va a adelantar para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Listo? ¿Qué encontramos allí? Encontramos, 1, la recaudación o el recaudo. 2, la fiscalización. 3, la liquidación, la discusión, cobro y sanción. Vamos a poner un ejemplo en línea de tiempo. Desde el recaudo. ¿Cómo opera la administración tributaria desde el recaudo? Como ustedes saben, la administración tributaria expide los formularios que van a ser los formularios de las declaraciones que nosotros vamos a presentar. El formulario del impuesto sobre la renta, el formulario del impuesto sobre las ventas, el formulario del impuesto al consumo, todos estos formularios de los impuestos de orden nacional. Miren que desde allí ya se empieza a manifestar esta función de recaudo, porque yo como contribuyente voy a tener que acudir a esos formularios. Si el impuesto cambiare por alguna razón, sea en su hecho generador, en su sujeto pasivo, lo que sea, la DIAN tendrá que actualizar esos formularios. Si ustedes se meten a Google y buscan formularios DIAN, van a encontrar la página de la administración donde están los formularios y donde ustedes pueden tener conocimiento de ello. Pero no solo eso. La administración también dispone de un sistema para que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones tributarias, desde el proceso de la declaración hasta el pago, y así garantizar el recaudo. De forma consecutiva, encontramos el proceso de fiscalización y liquidación, que son aquellos procesos de investigación y de determinación tributaria que se dan cuando la administración se da cuenta, a partir de una investigación, como les vengo diciendo, y de pruebas, que tal vez algún contribuyente no declaró lo que tenía que declarar o dejó de declarar. Entonces lo que hace la administración es entrar a fiscalizar, a investigar y con esto determinar cuál es la obligación tributaria que está pendiente realmente. Y claramente la administración allí interviene con el proceso de discusión. Como nosotros sabemos, desde la expedición del requerimiento especial en el caso del proceso de determinación, la liquidación oficial de revisión, luego la respuesta al recurso de reconsideración si se presentó, y si eso queda en firme,
viene el siguiente proceso y es el cobro de dicha obligación, el cobro forzoso por medio de un cobro coactivo, ¿verdad? Ahora, dentro del proceso de liquidación, fiscalización y sanción, como le estoy diciendo, se pueden imponer estas sanciones. Estos tipos o conductas que han sido señaladas en la ley como sanciones a nivel tributario. Entonces, miren que es todo un proceso que integra la administración tributaria. Pero ¿qué más encontramos dentro de la competencia? El apoyo a operaciones de comercio exterior y actividades como la aprehensión, decomiso, declaración de abandono, de todo lo que tiene que ver con la gestión aduanera. Entonces, si nos preguntan, ¿qué es administrar un impuesto? Ya vimos las diferentes etapas y hablamos de ello. ¿Y qué es administrar los derechos de aduanas? Ya mencionamos. Adelantar esas actividades relacionadas con la gestión aduanera y el apoyo a operaciones de comercio exterior. Listo. ¿Qué sigue en nuestra lección? ¿Cuáles son las funciones de la DIAN? ¿Cuáles son estas funciones? Y esto nos invita a leer brevemente el artículo 3 de nuestro decreto. Así que bajemos. En el capítulo 2 viene el artículo 2, que es el campo de aplicación. Y vienen las funciones generales. Dentro de las funciones generales, voy a pasar brevemente el decreto, porque igual en la presentación están un poquito más resumidas. Vamos a encontrar 20 funciones, una residual, que apoyan este propósito de garantizar seguridad fiscal y el orden económico. Ahora, ¿cómo las podemos identificar de forma un poco más sencilla? Primero, como les venía hablando, administrar los impuestos de orden nacional, renta, ventas, impuestos sobre las ventas, nacional consumo, patrimonio, GMF o gravamen sobre movimientos financieros, timbre nacional, impuesto nacional a gasolina, la CPM. Y aquí viene un punto importante, la cláusula residual de competencia. ¿Y qué es una cláusula residual de competencia? Si un impuesto de orden nacional, si la administración de un impuesto de orden nacional no le es atribuida a otra entidad en específico, entonces le corresponde administrarla a la DIAN. Pero resolvamos una pregunta como para ir avanzando. ¿Qué es un impuesto de orden nacional? Un impuesto de orden nacional es un tributo cuya aplicación se va a ejercer dentro de toda la jurisdicción nacional, desde Leticia o desde Orito Putumayo hasta San Andrés. ¿Listo? Desde el departamento del Chocó hasta el Bichada, en todo el territorio nacional. Quisiera nombrar los 32 departamentos, pero no me da tiempo, pero siéntanse incluidos, por favor, en el ejemplo todos ustedes. En todo el territorio nacional. Esto dista de los impuestos de orden territorial que no son competencia de la DIAN. ¿Como cuáles? El impuesto de industria y comercio, que se causa en cada jurisdicción municipal o distrital. Ustedes saben que la Secretaría de Hacienda, ojo, miren que ya no es la DIAN, es la Secretaría de Hacienda de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Pereira, cobran el impuesto de industria y comercio por el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios que se ejecuten en sus jurisdicciones. Son territoriales. Pensemos en otro ejemplo, un impuesto territorial, el impuesto de vehículos, que es de carácter departamental y bueno, Bogotá de carácter distrital, ¿no? Pero es de carácter departamental. O el predial. Ustedes se imaginan entonces que, por ejemplo, les cobren el predial de un inmueble ubicado en Cartagena, pero se los cobre la Secretaría de Hacienda de Piales Nariño. No tiene sentido, porque es un impuesto que se circunscribe a una jurisdicción en particular. No sucede lo mismo con los impuestos de carácter nacional, cuya aplicación se va a vertir sobre todo el territorio, como sucede con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo paga tanto el que vive en los departamentos del sur del país como el que vive en los departamentos del norte del país. Tiene que aplicar sobre todo el territorio nacional, o el GMF, o el IVA. Entonces, la DIAN va a tener competencia para administrar los impuestos de orden nacional. Pero veamos qué otras funciones tiene. Entonces, dirigir y administrar la gestión y operación aduanera. Dirigir y administrar el control y vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios.
Sigamos avanzando un poquito como para ver otros ejemplos. Veamos este. Octava, reconocer y pagar las recompensas y participaciones en dinero o en especie por colaboración eficaz de terceros en el control del contrabando, la evasión y corrupción. O sea que la DIAN es la que va a pagar esas recompensas. Noten eso, muy interesante. ¿Por qué? Porque el contrabando y la evasión y la ilusión atentan con el propósito de la DIAN, que ¿cuál es? Garantizar la seguridad fiscal. Ven que las funciones tienen sentido en virtud de dichos propósitos, pero sigamos revisando algunas. A ver, una como particular por acá. Veamos la 14. Actuar como autoridad doctrinaria en la interpretación de las normas en materia tributaria, aduanera y de control cambiario. Allí vamos a encontrar la dirección jurídica de la DIAN del nivel central, ahorita vamos por allá, y a la subdirección de normativa y doctrina, que se encargarán de emitir conceptos indicando cómo se deben interpretar las normas tributarias de carácter desde una perspectiva general. Muchas veces hay asuntos que quedan como un poco sometidos a la interpretación y la DIAN expide oficios de oficio o, bueno, conceptos u oficios de oficio, o sea, por su propia voluntad o por solicitud de los contribuyentes para aclarar estas situaciones. Veamos otras funciones. A ver, otra función así como medio curiosa. Miren, ejerce las funciones de policía judicial, la 9. Entonces, bueno, yo los invito a que por favor revisen el decreto y se lean las funciones para que las tengan claras, para que puedan hacerse una idea de lo que hace en términos generales la DIAN, porque esto nos va a permitir comprender cómo es que se estructura. Listo. A partir de esto, vamos a nuestro tema principal. ¿Cuál es la estructura de la DIAN de acuerdo con el decreto 1742 de 2020? ¿Cómo se organiza la DIAN? ¿Cómo podemos identificar que va a desarrollar estas funciones? ¿A partir de qué organigrama? Bueno, el decreto nos indica lo siguiente. Vamos brevemente al decreto. Artículo 4. Estructura de la DIAN. Como pueden darse cuenta, la DIAN se estructura a partir de tres niveles o pilares. El nivel central, el nivel local y el nivel delegado. ¿Listo? Que eso es lo que podemos identificar en nuestra diapositiva. Nivel central, nivel local y nivel delegado. ¿Y qué significa esto? Que atendiendo a las características del Estado, que es un Estado centralista, las directrices del funcionamiento de la administración van a nacer en un punto en específico, en nivel central. Las llevan a nacer las directrices de la política fiscal y de la gestión de los impuestos y de las aduanas. Pero también en virtud de la descentralización y la territorialidad, estas se van a aplicar a partir del nivel local, que son las direcciones seccionales, el territorio. Entonces, nace la política, pero se lleva al nivel local. ¿Listo? Se lleva al territorio, donde se van a desarrollar dichas funciones en virtud de las políticas o directrices señaladas. Y el nivel delegado, de forma preliminar, podemos indicar que es esta forma de organización o estructura que permite crear, no quiero usar la palabra accidental porque es como muy jurídica, pero crear por circunstancias especiales o delegar las funciones de la DIAN y crear ciertas direcciones seccionales en territorios que no cuentan o que no están dentro de la estructura, que ahorita vamos a ver, pero que son indispensables. Entonces se delega, nivel delegado, se delega y se crean seccionales para garantizar que la DIAN pueda cumplir con sus funciones allí. Entonces, pues bueno, ahorita sí viene una parte aún más esquemática, entonces les pido mucha atención, vamos con calma para poder comprender cómo funciona la administración. En primera instancia tenemos el nivel central, ¿listo? Y en el nivel central, que es el lugar básicamente en donde se definirán las políticas generales de fiscalización y de la política fiscal, vamos a encontrar las diferentes direcciones. Ojo, no direcciones seccionales, sino direcciones. ¿Cómo se integra el nivel central? Se integra a partir de la dirección general, de la dirección de gestión de impuestos, de la dirección de gestión de aduanas,
de la Dirección de Gestión de Fiscalización, de la Dirección de Gestión Corporativa, de la Dirección de Gestión Estratégica y Analítica, de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, de la Dirección de Gestión Jurídica, de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y del órgano asesor y órgano especial. Así es como vamos a encontrar la estructura de nuestro nivel central. Ahora bien, aquí vamos a encontrar en nuestro decreto, en el artículo 5, la estructura. Como podrán darse cuenta, pero que igual ahorita vamos a tocar, cada dirección del nivel central a su vez se encuentra organizada por subdirecciones, con excepción de la dirección general, que se organiza por oficinas. Y aquí vamos a encontrar cada una de esas subdirecciones. En la presentación van a encontrar un mapa mucho más esquemático, más fácil de leer, pero pues les quiero mostrar lo que dice el decreto. ¿Listo? Hasta aquí llegamos porque luego nos saltamos a las seccionales. Nos vamos para el nivel central. ¿Listo? Y por último, el órgano asesor y órgano especial, que tiene al defensor del contribuyente y el usuario aduanero y al comité institucional estratégico o abreviado CIE. Entonces, la dirección general va a conformarse por oficinas, ¿verdad? Y vamos a encontrar la oficina de control interno, la oficina de seguridad de la información, la oficina de comunicaciones institucionales y la oficina de tributación internacional. Cada una de estas oficinas tendrá unas características en particular. Por ejemplo, de forma preliminar podemos indicar que la oficina de control interno se va a encargar de garantizar el cumplimiento de las metas de la entidad, de controlar cómo está funcionando. Por otra parte, la oficina de la seguridad de la información, como su nombre lo indica, bastante eficiente, se encargará de vigilar cómo se está procesando la información dentro de la entidad, qué información se está manejando, cómo se está protegiendo, pues por todo este tema de habeas data, ¿no? Y de protección de datos también, de carácter gubernamental y confidencial. Igualmente encontraremos la oficina de comunicaciones institucionales, que se encargará de entregar las directrices comunicacionales o de procedimiento y funcionamiento que la dirección general quiera darle a las diferentes seccionales o las diferentes direcciones. Y la Oficina de Tributación Internacional, que velará por algo muy particular e importante, y es por incluso la participación en la negociación y suscripción de convenios para evitar la doble imposición o de convenios o tratados para compartir información tributaria entre diferentes jurisdicciones con, por ejemplo, lo que pasó, escuchamos mucho sobre Panamá, que empezó a entregar información a Colombia, Estados Unidos, sobre qué activos tienen los contribuyentes en esos territorios, en fin. Entonces, como pueden darse cuenta, la dirección general se encargará de esto. Veamos qué dice el decreto, como de forma un poquito más concreta. Listo. Funciones de la dirección general. ¿Qué encontramos? Impartir las instrucciones de carácter general necesarias para el desarrollo de las competencias y funciones señaladas en el artículo 1 que ya estudiamos de la DIAN, ¿verdad? Impartir instrucciones de carácter general en materia tributaria, actuar como autoridad competente y definir las directrices. Fíjense que todo es algo muy gerencial, ¿no? Algo como muy de definir hacia dónde va la entidad. Me encanta, perdón que me salté de esta acá, un segundo. Me encanta la 9. Miren lo que dice la 9. Actuar como autoridad competente para el intercambio de información tributaria que la DIAN realice con otros estados y organismos internacionales. Allí vamos a encontrar, por supuesto, la injerencia de la Oficina de Tributación Internacional, ¿no? Y bueno, los invito a revisar este artículo del decreto donde podrán identificar las funciones de la Dirección General. Son bastantes, como pueden observarlo, como lo pueden ver en pantalla. Con esto, ahora vamos a encontrar las funciones de las respectivas oficinas. La oficina de control interno, que pena si me voy muy rápido. Ustedes, como les digo, encuentran en el grupo de Facebook este decreto para que puedan analizar a profundidad pues cada uno de los detalles, ¿cierto? Como para que puedan avanzar en su proceso de estudio. Porque si leemos todas las funciones nos quedamos acá y no aguanta un sábado quedarnos leyendo. Plan de fin de semana, leer las funciones de la oficina de control interno. Creo que no, ¿no? Bueno, un segundo.
la Oficina de Seguridad de la Información. Como van a ver, emitir, por ejemplo, la función inicial, emitir las políticas y lineamientos relacionados con la seguridad y privacidad de la información en el campo de los datos y la información. Bueno, y así en general vamos a encontrar todas las funciones de la dirección general. Y con esto pasamos a la siguiente dirección del nivel central, que es la dirección de gestión de impuestos. Para hacer un poco más amena nuestra presentación, pues lo que vamos a hacer para hacer un poco más eficiente el tema es presentar las diferentes direcciones, mencionar preliminarmente las subdirecciones que las componen y así ir avanzando. Porque como les digo, no nos vamos a quedar todo el fin de semana leyendo el decreto 1742. Entonces vamos pues. Dirección de gestión de impuestos. Básicamente aquí se va a materializar pues el proceso de administración de los tributos. Vamos a encontrar la subdirección de administración del registro único tributario del RUT, del cual todos nosotros tenemos experiencia, porque yo creo que todos tenemos RUT, que es este, entre grandes comillas, registro civil por medio del cual nos identificamos ante la administración tributaria. Entonces, dentro de la dirección de gestión de impuestos, vamos a encontrar la subdirección de administración del RUT. Entonces, noten lo siguiente, cada dirección, a excepción de la dirección general, va a tener subdirecciones que van a permitir dar lugar al cumplimiento de las funciones de dicha dirección. Suena como a trabalenguas, ¿no? Pero pensémoslo de esta manera. Cada dirección tiene como, no quiero usar la palabra hormiguitas porque como que no es el ejemplo, pero tiene ramas más bien, ramas que van a apoyarla en el cumplimiento de esas funciones. Aquí tenemos entonces también la subdirección de recaudo, la subdirección para el impulso de la formalización tributaria, que significa cómo logramos que los contribuyentes se formalicen. Por ejemplo, el régimen simple de tributación, la subdirección de facturación electrónica y soluciones operativas, la subdirección de servicio al ciudadano en asuntos tributarios, la subdirección de devoluciones y la subdirección de cobranzas y control extensivo. Consecutivamente vamos a encontrar la dirección de gestión de aduanas junto con las subdirecciones que la componen. Los dejo leer un momentico la presentación como para que puedan identificarlas, para que puedan evidenciarlas. Vamos a encontrar esta tan interesante que es la subdirección del laboratorio aduanero, por medio del cual se adelantarán las muestras para identificar que la partida arancelaria corresponda con el producto objeto de la gestión aduanera. También vamos a encontrar la dirección de gestión de fiscalización. O sea, esta subdirección se va a encargar de adelantar todo el procedimiento de investigación, de creación de programas, para verificar si los contribuyentes están cumpliendo o no con sus obligaciones tributarias. Entonces miren que se va a enfocar en todo esto. ¿Y qué subdirecciones van a apoyar la dirección de fiscalización? Vamos a encontrar la subdirección de fiscalización tributaria, aduanera, cambiaria, internacional. Y miren esta tan interesante, la subdirección de apoyo en la lucha contra el delito aduanero y fiscal. Asimismo vamos a encontrar la dirección de gestión corporativa, que es la que a mí me parece muy interesante esta dirección, porque esta dirección se va a encargar como de gestionar todo el modelo gerencial de la entidad. Entonces vamos a encontrar el manejo de las finanzas, que es la subdirección financiera, la subdirección de la gestión del empleo. Miren esto, la subdirección de talento humano y la subdirección de la escuela de impuestos y aduanas. Esto es muy lindo de la entidad y es que la entidad se encarga de velar por la formación de sus funcionarios. Porque como les digo, la DIAN tiene que estar en constante actualización. Entonces vamos a encontrar una subdirección enfocada en educar a las personas, en hacer congresos, en hacer cursos. Yo se los puedo decir por experiencia propia, dado que hago parte de la DIAN. Yo he podido gozar de procesos de formación. La entidad se preocupa porque sus funcionarios sepan de derecho tributario, de derecho aduanero. Es una de sus directrices, de sus misiones. Pero sigamos viendo. Encontramos la subdirección de asuntos disciplinarios. Ojalá nadie tenga que ver con esto en un futuro. Vamos a encontrar también la subdirección de compras y contratos, la subdirección administrativa y la subdirección logística. Esta es bien interesante, que es la dirección de gestión estratégica y de analítica, que tiene que ver con todo el manejo de datos, ¿no? De análisis de información, de análisis de riesgos, de estudios económicos, de trazabilidad, de procesos. Aquí usualmente vamos a encontrar los ingenieros. Entonces, pues bueno, los invito a revisar cada una de estas subdirecciones en el decreto y las mismas funciones de la dirección de gestión estratégica y de analítica. Vamos a encontrar también esta muy parecida a la anterior, que es la dirección de gestión de innovación y tecnología.
estadísticas, sistemas al 100%, si de repente nosotros revisamos un manual de funciones de una persona que va a trabajar en esta dirección, vamos a encontrar que sus carreras afines van a ser ingeniería de sistemas, como todo esto de la información y los datos, ¿no? Y vamos a encontrar como subdirecciones que le integran la innovación y proyectos, soluciones y desarrollo, procesamiento de datos, subdirección de infraestructura y tecnología, entre otros. Como les mencionaba, en el decreto podemos identificar cada una de estas junto con las subdirecciones que los integran. Bueno, aquí estamos un poquito atrás, ¿no? Nos quedamos un poquito atrás, vamos a avanzar. A ver, avancemos un poquito. Un poquito. Uy, estamos atrás. Un segundo. A ver, corporativa. Corporativa, escuela de impuestos. Ya hablamos de esta. Aquí está. La de estudios económicos, la de planeación y cumplimiento, la subdirección de procesos, artículo 48. Vamos a encontrar la de trazabilidad. Aquí está la dirección de gestión de innovación y tecnología, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, veámoslo como para efectos de la clase. Veamos algunas de sus funciones. Formular e impulsar y evaluar las políticas y estrategias sobre innovación y tecnología en la DIAN. Ven que tiene sentido lo que se quiere lograr. Miren, orientar y hacer seguimiento al portafolio de proyectos y servicios de innovación y tecnología de la DIAN, así como la ejecución de recursos financieros asociados a los mismos. Aquí está la subdirección de innovación y proyectos, en fin. Para continuar con nuestra clase, ahora vamos a seguir con nuestra siguiente dirección jurídica, que es la dirección, perdón, con nuestra siguiente dirección del nivel central, que es la dirección de gestión jurídica. Y esta es particularmente especial para mí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo jurídico. Aquí estamos regularmente los abogados, aunque no hay abogados en muchos lugares, pero aquí estamos particularmente los abogados, que básicamente esta dirección se encargará de la representación de la DIAN ante procesos administrativos y judiciales. Aquí vamos a encontrar también la expedición de conceptos de la mano de la subdirección de normativa y doctrina. Vamos a encontrar la representación externa, la subdirección de asuntos penales, los recursos jurídicos, los recursos de reconsideración y otros aspectos. Esta es particularmente curiosa porque vamos a encontrar la función de conceptuar, ¿no? Que son los famosos oficios y conceptos de la DIAN que nosotros conocemos. Vamos a encontrar aquellas personas que trabajan juiciosamente por representar a la administración en los estados judiciales, por resolver los recursos de reconsideración. Algo muy innovador de esta dirección, de acuerdo con el decreto 1742, es la subdirección de asuntos penales, que antes era una coordinación, ahora va a ser una subdirección, es decir, en el decreto 4048 era una coordinación, ahora va a ser una dirección, una subdirección propiamente. Bueno, encontramos la dirección de gestión de policía fiscal y aduanera, que a su vez tiene la subdirección operativa policial y la subdirección de gestión e investigación. Y llegamos a un punto importante, y es la dirección operativa de grandes contribuyentes. Esta dirección operativa se va a caracterizar por integrar, dijéramos, una suerte las funciones de las demás direcciones, pero enfocadas en los grandes contribuyentes, reconociendo su importancia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y haciendo un poco más eficiente sus procesos de fiscalización, liquidación y recaudo. Por eso podemos identificar en el decreto que esta subdirección operativa se integra por subdirecciones como análisis y sectores estratégicos, servicio y recaudo, fiscalización y liquidación, fiscalización y liquidación internacional y subdirección operativa jurídica. Por último, dentro del nivel central, vamos a encontrar al órgano asesor y el órgano especial. Dentro del órgano especial, el defensor del contribuyente, del usuario y aduanero. Y dentro del órgano asesor, el comité institucional estratégico. En el decreto los evidenciamos. Un segundo. Ya. Dentro del decreto los evidenciamos. No, perdón. Un segundo. Ya, aquí.
Acá, artículo 76, los encontramos en el artículo 76, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se den cuenta que las funciones del defensor del contribuyente y del usuario aduanero se encuentran reguladas en el decreto ley 1071 de 1999, por lo que tenemos que estrictamente guiarnos a su lectura. Y el Comité Institucional Estratégico CIE, perdón, básicamente será un órgano asesor, ¿cierto? Para el diseño de las políticas fiscales para el director general. Aquí están sus funciones. Por ejemplo, asesorar al director general en la adopción de políticas generales que en aspectos técnicos y administrativos debe desarrollar la entidad. Bien, con esto podemos cerrar lo que nosotros identificamos como el nivel central. Ahora nos ocupa hablar del nivel local. ¿Y qué es el nivel local? El nivel local, como les decía, es la descentralización, el desarrollo de estas funciones a nivel territorial. Se me va acabando el tiempo, pero voy a tratar de ser muy conciso. Pensé que la clase iba a ser más corta. Yo sé que es muy metodológica, que hay muchos listados, muchas funciones, mucho decreto, pero es importante. Entonces, en el nivel local vamos a encontrar la parte de la aplicación en el territorio. ¿Qué podemos identificar? Así como existían en su momento direcciones a nivel central, aquí vamos a encontrar la dirección de seccionales de impuestos, las direcciones seccionales de aduanas y las direcciones seccionales de impuestos y aduanas. Aquí en estas direcciones seccionales en el territorio es donde se va a ejecutar la política definida a nivel central, acercándonos al contribuyente, acercándonos al empresario, acercándonos al territorio para cumplir con los fines de la DIAN. Y como les mencionaba, vamos a encontrar direcciones seccionales de impuestos, de aduanas y direcciones seccionales que integran impuestos y aduanas. Noten eso, hay de impuestos, hay de aduanas y hay de impuestos y de aduanas por ciertos territorios. Por ejemplo, de impuestos tenemos Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín. En aduanas se repite prácticamente, con la excepción de que aparece Bogotá con el aeropuerto Dorado también. Y de aduanas encontramos Armenia, Arauca, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Buenaventura, Florencia, Girardot. Por favor, en los comentarios díganos, en los comentarios del video indíquenos desde dónde nos están escuchando, a ver si de pronto su ciudad aparece acá. Girardot, Ibagué, Ipiales, yo viví en Ipiales 6 años, Leticia, Maicao, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto. Vamos a encontrar Pereira, Popayán, Puerto Asís, no está Orito, pero bueno, yo nací en Orito, pero está Puerto Asís por el Putumayo, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, mi familia es de Sogamoso, Tuluá, Tumaco, tienen que conocer el mar de Tumaco, es muy lindo, y las playas morenas, Tunja, Urabá, Valledupar, Yopal, Villavicencio. Todas estas direcciones garantizan que la DIAN llegue a los territorios. Y si la DIAN no llega a un territorio y es necesario hacerlo, como les decía, puede aparecer el nivel delegado y es constituir una dirección seccional en un nivel delegado. Por ejemplo, hemos sabido que, por ejemplo, de nivel delegado o dirección seccional delegada ha estado Puerto Inírida, Puerto Carreño, incluso creo que Tumaco fue delegado, pero con este decreto ya se constituye como una dirección seccional de impuestos y aduanas. Ahora, las direcciones seccionales se dividen en 3 tipos. Súper fácil, o sea, sencillo. Adivinen. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Fácil de recordar. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y esto dependerá del tamaño de la seccional y de las necesidades que tenga. ¿Qué da lugar a esto? Que la seccional sea más grande o más pequeña en cuanto a las divisiones que la conforman. En el nivel central, las direcciones se conformaban por subdirecciones. En el nivel local, las direcciones seccionales se conforman por divisiones. Entonces encontramos 3 tipos, ¿verdad? Y cada tipo definirá cuántas divisiones integran la seccional. ¿Qué tipo de divisiones podemos encontrar en una seccional? La división administrativa y financiera, la división de talento humano, la división jurídica, la división de servicio al ciudadano, la división de fiscalización y liquidación tributaria, la división de recaudo. Encontramos diferentes tipos de divisiones. Por ejemplo, en una seccional tipo 1, que es más pequeña, encontramos la división jurídica, de servicio al ciudadano, de fiscalización y liquidación tributaria, de recaudo y cobranzas. En la tipo 2, miren que usualmente las tipo 1 son seccionales que tienen impuestos y aduanas, ¿no? En la tipo 2 ya hay seccionales de impuestos, de aduanas y de impuestos y aduanas. Y miren que aparecen muchas más divisiones. Y en la tipo 3
hay muchísimas más divisiones porque es una seccional mucho más robusta, con más necesidades. Ahora bien, ¿qué es el nivel delegado? Como les decía, en el artículo 7 del decreto aparece la definición. Básicamente, por estrategia, el director general puede crear de forma permanente o transitoria una dirección seccional delegada, como por ejemplo poníamos el caso de Puerto Inírida y Puerto Carreño. No sé si alguien nos escuche desde allá, ojalá esta información llegue allá para que personas que también quieren ingresar a la entidad y se inscriben en el concurso puedan seguir formándose. De esta manera, básicamente terminamos nuestro estudio de la administración tributaria. Yo sé, un poco metodológico, un poco de listados, pero esto nos permitirá comprender cómo funciona la DIAN, cuál es su propósito, cómo se encuentra organizada. Siendo así, terminamos nuestra clase. Espero que disfruten el sábado, que repasen, que revisen los videos que se encuentran en nuestro canal y por favor consulten las redes sociales en Facebook, la página de Facebook, el grupo y nuestro canal en YouTube. Así que muchísimas gracias y nos vemos, ojo con esto, muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, no el miércoles, el jueves, porque vamos a tocar un tema muy importante y son las pruebas comportamentales. No voy a acompañarlos en esta oportunidad, van a descansar de mí. Viene la psicóloga del equipo del EXO que les va a dar tips y consejos para resolver las pruebas comportamentales o conductuales o interpersonales. Las famosas pruebas psicotécnicas que dicen algunos. Entonces viene para que les dé consejos a nivel gerencial, a nivel asistencial, a nivel técnico, qué responder. Muchos se preocupan porque dicen, no, ¿cómo demuestro que no? Se van a dar cuenta que estoy loco, o qué tal que piensan que estoy loco. Ella les va a dar estos consejos para que puedan resolverla satisfactoriamente. Así que los esperamos el jueves 11 de marzo, si no me equivoco, a las 7 p.m. Por favor, conéctense, inviten a sus amigos. Muchísimas gracias por asistir. Somos Lexo y crecemos contigo. Hola, mi nombre es José Manuel Torres, soy abogado y especialista en Derecho Tributario y actualmente me desempeño como consultor tanto para el sector público como privado en temas tributarios y cambiarios, y quiero invitarlos a participar en nuestro curso sobre el régimen cambiario colombiano, donde podrás aprender qué es el régimen cambiario colombiano, cuáles son las operaciones que deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario, cuáles son las obligaciones y formalidades que deben cumplirse al canalizar esta clase de operaciones, cuál es el régimen de procedimiento y sancionatorio aplicable en esta clase de operaciones, cuáles son los principios que rigen el sistema y cuáles son los sujetos que participan en el mismo. Esto y mucha más información y contenido sobre el régimen cambiario colombiano. Por lo cual, quiero invitarlos a participar y a ingresar a nuestra plataforma lexo.legal.